Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos y muchas gracias Juan Carlos por compartir esta noche con nosotros. Estamos muy contentos de tenerte como invitado. Em, yo voy a anunciar nuestras próximas reuniones para todos. Después Dani va a hacer una presentación de Juan Carlos y vamos a iniciar la conversación con algunas preguntas que va a hacer Dani en relación a la historia de Juan Carlos y el psicoanálisis, y yo me voy a centrar luego en algunas preguntas relacionadas con el vínculo de Juan Carlos con el feminismo. Las próximas reuniones son: el jueves que viene va a estar Agustín Berti, que es un doctor en letras que se dedica a cultura de plataformas y a cultura digital. Va a presentar un trabajo que se llama Subjetividad y plataformas del individuo a los perfiles, y va a ser una reunión virtual porque él vive en Córdoba, así que va a ser todo virtual. Y la siguiente reunión va a estar Carolina Pérez, que es antropóloga, con comentarios de Diego Velázquez, nuestro compañero, y el título de la reunión es Diálogos sobre la época entre la antropología y el psicoanálisis. Y va a ser una reunión híbrida, o sea, presencial y virtual. Bueno, Dani, arrancamos. Bueno, buenas noches, ahora sí oficialmente a todas y todos, y buenas noches Juan Carlos. Reitero lo que dijo recién Mariana. Es un placer tenerte y, y bueno, iniciamos hoy nuestro segundo plenario en torno a conversaciones con psicoanalistas que han marcado y vienen dejando un trazo y una impronta muy importante, fundamental, diría, en el psicoanálisis argentino. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con vos, Juan Carlos Volnovich. El título del plenario es Conversaciones sobre las transformaciones, y pongo el acento, ¿no?, en las transformaciones del psicoanálisis en la Argentina. Son muchas las entrevistas y conversatorios que Juan Carlos ha concedido y también los homenajes que él ha recibido a lo largo de su vasta trayectoria. Hoy nosotros también queremos tener nuestro conversatorio con vos y, por qué no, también nuestro homenaje. Pero queremos aclarar que no vamos a centrarnos exclusivamente en tu trayectoria, aunque no la vamos a soslayar, sino precisamente en el título, ¿no? ¿Qué pensás, cómo pensás vos las transformaciones del psicoanálisis según tu criterio y según también tu pensamiento crítico? Y también, ¿qué pensás vos de la incorporación o a partir de la incorporación de las teorías de género, patriarcado, feminismo en tu clínica? Y cómo éstas modificaron tu visión del psicoanálisis mismo. Es casi inabarcable realizar un semblante de tu carrera. Bueno, yo acá me escribí de su carrera, pero es tu carrera. Podríamos decir que hay varias vidas en la vida de Juan Carlos. Sus intereses han pasado por psicoanálisis de niño, marxismo, feminismo, colonialismo, racismo, nuevas tecnologías, teorías de género, derechos humanos, abuso sexual infantil y podríamos decir varios etcétera más. Agamben se pregunta qué es lo contemporáneo y dice que contemporáneo es aquel que mantiene su mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino sus sombras.
contemporáneos, es pues quien sabe ver esa sombra. Podemos decir que Juan Carlos es un hombre contemporáneo desde hace por lo menos 60 años. Se recibió de médico a los 22 años, empezando inmediatamente su análisis didáctico con Diego García Reynoso, siendo así el integrante más joven de la historia en ingresar a APA, a la Asociación Psicoanalítica Argentina, a mediados de los años 60, institución en la que no durará mucho tiempo. Todos sabemos que formó parte del ya mítico grupo Plataforma, y si es cierto eso de que el que siempre tiene la culpa es el mensajero, cabe decir que fue él, Juan Carlos, con 30 años recién cumplidos, que llevó la renuncia a la APA junto con Guillermo Vigliani el 4 de noviembre de 1971. Lila Feldman y Marianela Manconi, en un bello reportaje publicado hace un par de años en la revista Lobo Suelto, dicen que las encrucijadas de su vida se han ligado a unas cuantas batallas, asumió riesgos, no renunció a convicciones ni ideales, tampoco a su sensibilidad. En su temprana juventud quiso ser neurocirujano y migrar a Israel. Terminó siendo psicoanalista marxista, queriendo ir a vivir a Cuba. Dos personas influirán en Juan Carlos en este cambio decisivo. Silvia Wertheim, que a la larga será su esposa, y José Blecher. Siendo estudiante de medicina, acompañó a Silvia, en ese entonces su novia, y estudiante de psicología, a las clases de psicología de la personalidad que dictaba José Blecher en la Facultad de Psicología. Eran clases multitudinarias esas. Allí comienza la admiración de Juan Carlos por este hombre, que a la larga será uno de sus supervisores y con quien entablará una intensa amistad. Ambos querrán conocer Cuba. Esta historia es larga y conocida, no nos vamos a adentrar demasiado. Pero sí tenemos que decir que Blecher es expulsado del Partido Comunista y se le prohibirá la visita a la isla de Cuba. Juan Carlos viajará primero comienzos de los años 70 y luego en su exilio en 1976. Otra persona que en esos años tuvo gran influencia en él fue Mary Lang, que también fue su supervisora en APA y formó parte del grupo Plataforma. Si bien Mimi Langer no se autoconsideraba feminista, basó gran parte de su labor psicoanalítica enfocada en el estudio de la mujer. Maternidad y sexo es un libro pionero que da cuenta de ello. Pues bien, es a partir del encuentro con Mary Langer que Juan Carlos irá de a poco ingresando en dicho territorio. Sobre todo se intensificará a partir de su llegada a Cuba, conociendo allí, por recomendación de Mary Langer, a Isabel Larguía, que ella era argentina, rosarina, pero que vivía en Cuba desde principios de los años 60. Ella era feminista y documentalista. Mary Langer se exiliará en México. Juan Carlos, como ya dijimos, lo hará en Cuba.
psicoargonautas, llamó Emilio Rodríguez, a la diáspora de los psicoanalistas por el mundo como consecuencia del golpe del 24 de marzo aquí en Argentina. Juan Carlos y Mimi Langer se reencontrarán en México, pero también en la Nicaragua sandinista, allí en comienzos de la revolución sandinista, por 1979. Entre tantas tareas realizadas, podemos decir que colaboró en Cuba con la guardería, casa en la que vivieron hijos de militantes desaparecidos en la Argentina. También colaboró, o por supuesto, en salud mental y no solo en Cuba, sino, como recién dije, en los primeros tiempos de la revolución sandinista. Juan Carlos se considera a sí mismo como un psicoanalista de frontera, allí donde el psicoanálisis se encuentra con otras disciplinas. Psicoanálisis, marxismo, feminismo, se entrelazan en su pensamiento desde los años 70. Como ejemplo de ello, podemos decir que en 1981 escribió junto a Silvia Wertheim en la revista Casa de las Américas de Cuba un texto llamado Marxismo y o Feminismo. Regresarán a la Argentina, ya en democracia, en 1984, acercándose y trabajando, colaborando con organismos de derechos humanos, especialmente con madres y abuelas de Plaza de Mayo. No se considera a sí mismo como un maestro, al modo de Silvia Bleichmer, ya que considera que no tiene una obra desarrollada. Juan Carlos se percibe a sí mismo como un psicoanalista implicado, término que prefiere al de psicoanalista comprometido. Escribe sus textos de manera coloquial, enlazando psicoanálisis con otras disciplinas, y refiere que encontró inspiración en el escritor y poeta cubano para su modo de escribir, en el escritor y poeta cubano Roberto Fernández Retamar. Fue premio Conex, Juan Carlos, en 2000, en el año 2016. Es un gran defensor del psicoanálisis argentino. Sugiere que los psicoanalistas argentinos conceptualizaron o conceptualizan en tiempo presente lo que los europeos han tardado décadas, por ejemplo, en entender al nazismo. Temáticas como colonialismo, racismo, feminismo, patriarcado, abuso sexual infantil serán de su interés en las últimas décadas. Podemos agregar nuevas tecnologías, sobre todo a partir de la pandemia. Entre sus libros escritos podemos mencionar El niño del siglo del niño, Ir de putas, es otro libro, y Sí querida, El poder de los sometidos. También escribió textos, por ejemplo, solo voy a mencionar porque también es una revista histórica, en Cuestionamos, ¿sí? Que es la revista que editó y compiló Mimi Langer luego de la ruptura del grupo Plataforma y Documento con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Su generosidad hace que participe en muchos capítulos y muchas presentaciones y congresos que le he solicitado. Respecto al feminismo, considera que es el movimiento más potente a nivel mundial en actividad. Para ir terminando esta primera parte,
y dar lugar al conservatorio y a las preguntas, al conversatorio, creo que dije conservatorio. Quiero leer un párrafo que Juan Carlos escribió a sus 49 años acerca de la figura de José Blecher. Dice así: Blecher comprendió más que ninguno que de nuestros miedos nacen nuestros corajes y que en nuestras dudas habitan nuestras certezas. Más que ninguno, él supo revelar la propia identidad de los psicoanalistas argentinos, que exige la audacia de las contradicciones y sostener el dolor del desgarro. Esto lo escribió hace ya más o menos 35 años. Podemos decir lo mismo de la trayectoria de Juan Carlos Volnovich. O sea, yo hago las palabras de Volnovich a Blecher, podemos decir lo mismo de él. Es imposible no ver en su trayectoria a una figura que supo o sabe estar en el lugar mismo por donde pasa la historia. Bueno, hasta aquí la presentación y yo voy a empezar antes de darle lugar a Mariana y hablando de historia, yo te quiero hacer, Juan Carlos, una pregunta, que es, ¿cuándo tomaste dimensión de la importancia histórica justamente de la ruptura de, del grupo Plataforma con APA? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y junto con el agradecimiento por la invitación va también la admiración que tengo por el espacio del Colegio de Psicoanalistas, por lo que ustedes fundaron, crearon, sostienen y enriquecen. Y de verdad que me siento muy honrado de poder estar acá y como lo estuve otras veces conversando con ustedes. Y muchísimas gracias, Daniel, por la presentación tan generosa. Escuchándome a través de tu presentación, me di cuenta algo que efectivamente en las numerosas entrevistas donde en general la pregunta es casi siempre se refiere a los inicios, a cómo llegué al psicoanálisis o a cada quien es entrevistado, eh, me di cuenta de un dato que me parece que es fundamental. Yo no llegué al psicoanálisis a través del análisis didáctico. Eh, yo llegué al psicoanálisis a través del análisis terapéutico cuando todavía no era psicoanalista. Es verdad. Y llegué al análisis como paciente, como analizando, que le estaba pasando muy mal. Efectivamente, era un joven que estaba con muchísimos conflictos, con problemas muy serios, eh, sobre todo porque eh, era comienzo de la década del 60. ¿Se acuerdan esa cita de Paul Nizan? Tenía 20 años y no voy a tolerar que nadie diga que es la edad más bella del mundo, de la vida. Yo tenía 20 años y estaba con muchísimos problemas, fundamentalmente porque, por supuesto, estudiaba medicina, estudiaba psicología, estaba por graduarme de médico, estudiaba psicología, pero en realidad yo era músico y estaba en un nivel donde tenía que elegir dedicar mi vida a la música, porque la omnipotencia que hasta ese momento había sostenido de que podía hacer todo,
había caducado. Y esa es la razón por la que empecé a analizarme y en la que por donde empecé a deslizarme al psicoanálisis, por supuesto, en una época donde además el psicoanálisis para la intelectualidad, para la cultura clase media, era un espacio privilegiado. Y después, todo lo que vino después, incluso entrar a la APA, el análisis didáctico, esa ya fue una capacitación, pero para nuestra práctica me parece que es fundamental esto, el análisis personal. Y, eh, y yo quisiera insistir en eso porque es tal vez la característica diferente y distintiva de cualquier otra práctica. Es decir, que para que haya psicoanálisis, alguien tiene que haberse analizado antes y tiene que haber atravesado por esa experiencia. Eh, Esto, por supuesto, se pervirtió en la época de las instituciones, que es generalmente las encargadas de pervertir esta cuestión de los análisis, la APA, la IPA en general, con el asunto de los análisis didácticos. Pero de todas formas, ya esa es la enorme diferencia que hay a lo mejor entre el análisis de hoy en día, en la clínica por lo menos, es que ese análisis, incluso el análisis terapéutico que yo inicié a los 20 años, era 4 veces divan 4 veces por semana. ¿Mm? Y eh, por supuesto que después la burocratización, yo también fui uno de los críticos y me sumé a la crítica de la burocratización de esos análisis didácticos 4 veces por semana, todo eso, pero eh, tengo que reconocer que esa experiencia es única, es fundante y que genera, sobre todo cuando alguien tiene la suerte de tener un analista, un buen analista, genera cambios significativos y ayuda y es otra cosa, ¿sí? Que cualquier otra experiencia. Eh, Vayamos, ¿cuál es la pregunta? No, ante todo, uno hace un semblante reducido. Es cierto que vos iniciaste, o sea, yo no estoy inventando nada, todo lo que digo lo saqué de búsqueda, ¿no? Una búsqueda que uno hace y, y yo aclaré, es verdad que vos iniciaste tu análisis didáctico con Diego García Reynoso, pero me parece, es verdad que tuviste como un análisis previo con, creo que con, no me acuerdo ahora el nombre, la mujer Con Dora Fiasquet. de Fiasquet, claro, porque ellos después migraron a Europa. Eh, y aparte vos quisiste cursar o cursaste, no sé si solo como oyente, varias materias de psicología. La pregunta es, ¿cuándo tomaste dimensión De lo de histórica plataforma. del grupo Plataforma? Digo, para variar un poquitito, ¿no? Eh, Recién, el abordaje. Sí, mucho después. A veces uno hace cosas y no fue la única que se dan con mucha naturalidad, que es lógico. Cuando uno está en un lugar es lógico que eso sea así, es lógico aquello a lo que uno a veces se arriesga. Pero para mí era absolutamente natural, obviamente había que hacer eso. Y sobre todo porque eh, a pesar de lo que podría dedicarle un tema que es la relación con las instituciones, yo siempre estuve en grupo, siempre estuve trabajando o en contacto o
o incluido en grupos, no fue para nada una práctica aislada. A pesar que desde que me fui de la APA, nunca volví a estar en ninguna institución, en ninguna universidad, nunca fui profesor, ni tuve, eh, ni fui miembro. A- a- Alguna vez, o en todo caso, pude haber sido contratado para dar clases en un seminario acotadísimo, pero siempre he tenido una relación muy fóbica con las instituciones. En parte a lo mejor reactiva. Digo reactiva a, a la exclusión, porque, a ver, eh, cuando eh, efectivamente con el exilio, en la época de la dictadura militar, muchos psicoanalistas se exiliaron, muchos compañeros de plataforma, todos los que no fueron desaparecidos, nos exiliamos, salvo Rafael Paz y Guido Narváez. Todos los demás, fuimos a España, a Brasil, a México, yo a Cuba. Y al regreso fue muy duro. El regreso del exilio fue muy duro porque estaba muy vigente la teoría de los dos demonios y, y no pude. Y, en- yo ahora lo digo, yo no entré a ninguna institución. No me aceptaban, no me aceptaban porque yo llevaba acá inscripto que era uno de los dos demonios. Montonero, que se fue a Cuba, era indefendible. ¿Mm? Eh, pero aún así eh, teníamos un grupo eh, y me integré a un grupo, era un grupo de estudio. Me estoy hablando del año 85. Armamos un grupo de estudio eh, que lo llamábamos Hospital de Noche porque estábamos todos regresando del exilio, todos muy chiflados, y, y nos apoyábamos. Estudiábamos, pero más bien era apoyarnos. Estaban Vidal Cancalli y Osvaldo Saidón, que venían de Brasil, estaba eh, Mario Fuchs y Lucía Barbero, que se habían exiliado en San Pablo, estaba Giru García Reynoso, que se había exiliado en México, estaba León Rosigner, que se había exiliado en Nicaragua, y En Ana Beresín, que Caracas, era la en, única, mm, perdón, en Venezuela, en Venezuela, en Caracas. León en Venezuela, y estaba eh, Ana Beresín, que era la Ana, única que no se había exiliado y que había permanecido acá, y Silvia, claro, Silvia Huarte. Eh, Eso para decir que en realidad la presencia del grupo y el trabajar en grupo fue muy importante, pero ni siquiera puedo decirte que tuve esa dimensión cuando nos fuimos a Cuba, cuando empezamos a trabajar allí, con el dato muy significativo. Ustedes saben lo que pasó con el psicoanálisis y la separación que hubo de Freud en adelante, con el mundo repartido en dos. El psicoanálisis quedó prohibido y abolido en la Unión Soviética y en los países socialistas. Cuba era un país socialista, y se desarrolló fenomenalmente en los países capitalistas, para empezar en Estados Unidos. Woody Allen da cuenta de la popularidad que tenía el psicoanálisis. De manera tal que llegar a Cuba y trabajar como psicoanalista era el único psicoanalista capacitado, formado en la Asociación Psicoanalítica Internacional, que trabajaba en un país socialista. Pero
tal vez el único momento que tuve un poco de conciencia, porque todo se fue deslizando de manera que me parecía absolutamente natural. El único momento fue cuando, en de- a raíz de un encuentro que hubo, se hizo una recepción en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, nos llevaron aparte y tuvimos un encuentro, Fidel Castro, Mari Langer y yo. Y ahí sí, pero creo que después, no en el momento que me parecía que era lógico, que era natural que estemos hablando ahí de lo que estábamos hablando, que era el psicoanálisis en los países socialistas y en Cuba, pero sí tuve la sensación de que eso era algo diferente y eso que seguramente a muchos les ha pasado de ¿qué hago yo aquí? ¿O qué hice para estar aquí? Bien. La verdad, a uno le da ganas de preguntarte de qué hablaron, pero me parece que Psicoanálisis. lo dejamos para otro momento, si querés. No, Pero bueno, se no puede sé. contar. ¿Qué hablamos? Hablamos de psicoanálisis, porque bueno, Fidel primero lo que hizo es decirnos que él había leído a Freud cuando estuvo prisionero en Isla de Pino y sobre todo a dar prueba de que había leído. Empezó a contarnos las lecturas que había hecho y después me preguntó cómo estaba el psicoanálisis en Cuba. Yo que esa noche había tomado, sin saber que iba a tener ese encuentro, había tomado mucho ron y estaba con la lengua suelta, le dije que el psicoanálisis estaba muy mal en Cuba. Y entonces me preguntó por qué y le dije, porque no había psicoanálisis. Entonces me preguntó qué se puede hacer para solucionar eso y yo le dije que no tenía la menor idea, pero efectivamente había toda una campaña internacional diciendo que en los países socialistas estaba prohibido el psicoanálisis. En Cuba no, yo trabajé 8 años allí. Entonces se me ocurrió por qué no hacer un congreso de psicoanalistas latinoamericanos en Cuba y efectivamente lo hicimos y hicimos varios y fueron muy importantes y muy trascendentes. Bueno, le voy a dar la palabra a Mariana porque después me pasa factura, así que adelante. Eso. Esta es una entrevista que te hace una familia, Juan Carlos. Eh, a ver, yo me interesaba mucho enfocar en el vínculo que vos tuviste con el feminismo desde la perspectiva del psicoanálisis, que además es algo que nos inquieta mucho al taller de género que estamos trabajando en el colegio hace tiempo, tratando de dilucidar algunas cuestiones que nos siguen pareciendo oscuras, ¿no? Y vos tuviste un acercamiento muy temprano al feminismo, digamos, desde 1969, como decía Dani recién en la reseña, ya tuviste un contacto como muy cercano con un pensamiento feminista que ya empezaba a hablar del trabajo invisible de la mujer en el capitalismo, con los primeros textos, y describís mucho en la semblanza que haces de la historia del feminismo, tal como la podés dar testimonio vos, una primera etapa de un feminismo muy politizado, muy vinculado con movimientos de izquierda, muy vinculados con la lucha de clases y las cuestiones vinculadas con el lugar de la mujer en el capitalismo y una evolución que van teniendo luego como origen el feminismo que va evolucionando en dirección a más bien la lucha por los derechos individuales, digamos, como una pérdida en el camino de la lucha por un colectivo, o por los derechos colectivos, hacia una lucha por los derechos individuales. A la par que describís también una transformación de ese primer enfoque del género basado en el feminismo hacia lo que serían los movimientos de las disidencias sexuales, ¿no? De los LGBTIQ más, etcétera. Cuando vos describís esto, digamos, hay un texto tuyo que es en Ir de Putas, que es un texto del 2006, en el que vos decís, escribiste, juntos, feminismos y psicoanálisis han contribuido a la visualización de la violencia doméstica, juntos han teorizado acerca de la violencia que supone la penalización del aborto, juntos, de nuevo, feminismo y psicoanálisis han aportado a la denuncia del maltrato infantil
el diagnóstico del niño apaleado y juntos abordaron el abuso sexual en la infancia y el incesto paterno, filial, bueno, etc. En el 2022 y 2023, en El género en llamas, escribís: ¿son las teorías de género las que estarían a punto de asestarle el golpe mortal al psicoanálisis? O sea, ya no están juntos, aparentemente, ¿no? Si así fuera, si todo el edificio freudiano estuviera en peligro, si las teorías de género y en especial la teoría queer conmovieran las bases mismas del edificio, ¿será que solo Freud y sus custodios, los repetidores tal cual? ¿Será que solo Lacan y sus escoláricos seguidores, con su sistemática desmentida del género, será que solo ellos podrían salvarlo? Y más adelante decís, ese movimiento LGTBIQ, quien estaría a punto de asestarle el golpe mortal al psicoanálisis. Es decir, hay un momento en el cual pensás a un feminismo muy junto al psicoanálisis y 20 años después parece que las teorías de género son las que podrían asestarle golpe mortal al psicoanálisis. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué consideras que ocurrió en el medio? Ah, uy, qué interesante, eh, qué interesante. A ver, primero voy un poco al inicio también. Este, no, la historia de la relación del psicoanálisis con el feminismo, mi propio acercamiento, era ya viejo cuando en los 60 yo empecé a interesarme. Piensen que Mary Langer publicó Maternidad y Sexo en 1951 y Simone de Beauvoir publicó El Segundo Sexo, que es la Biblia del feminismo, en 1949, pero en Argentina se tradujo recién en el 54, en 1954, la traducción de Pablo Palán, de manera tal de que es una historia que me precedió en la relación del psicoanálisis con el feminismo. Y efectivamente, eh, la, el psicoanálisis convencional, el psicoanálisis de la APA, complejo de Edipo, envidia al falo, todo eso era algo que repetíamos como loros, y el primer golpe fue lo que realmente nos conmovió como para pensar. Otra cosa fue el antiedipo de Deleuze y Guattari. Eso sí que fue una situación que cambiaba el eje, sobre todo porque, ustedes saben, incluso Guattari siempre se reconoció como psicoanalista, pero imagínense, la- toda la estructura teórica basada en el complejo de Edipo, ya había que reformular todo eso si uno quería que existiera. Ni que hablar de los golpes que recibió la metapsicología con la expulsión del enfoque económico, en fin, hubo muchos momentos difíciles, eh, cuando pero hay que reconocer algo, por ejemplo, con respecto a la homosexualidad. Siempre, incluso el psicoanálisis convencional, por supuesto Freud, tuvieron una actitud muy ambivalente. Y yo recuerdo algo que me parecía también muy natural. Yo supervisaba con José Becher. Y José había publicado, había habido en la asociación un coloquio sobre perversiones, donde por supuesto la homosexualidad estaba incluido como una perversión, y José tiene un trabajo muy interesante sobre las perversiones, sobre la homosexualidad. Eso fue en el coloquio, fue en la APA, pero en la supervisión, yo supervisaba a un paciente homosexual, era otra cosa. Era de ninguna manera esos prejuicios que se reforzaban en el espacio de colegas, se sostenía en la clínica. Y efectivamente hubo que empezar a reconocer todos y uno por uno, los estereotipos patriarcales de los que el
psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis convencional quedaba tributario. Y lo fuimos haciendo, y eso no significó que abandonáramos el psicoanálisis. Todo lo contrario, significó un enriquecimiento. Y aún, a pesar de esto, que digo si es el golpe, lo digo con cierta ironía en ese trabajo, porque es casi un desafío como para decirte, ni de ninguna manera, ni se les ocurra que vamos a pensar que el psicoanálisis queda eh, incapaz de acompañar estos movimientos o estas transformaciones de las identidades que por otro lado son más viejos, como decía Cristina, son más viejos que la ventosa. Pero ahí, cuando uno se pone a estudiar, ¿no? Lo que se va escribiendo, queda claro que desde el propio campo del psicoanálisis hay una mirada muy crítica respecto de aquellos emblemas que han sostenido la teoría en algún momento, teoría de la castración, complejo de Edipo, el lugar de la envidia fálica, bueno, todo esto, eh, pero al mismo tiempo no sé si comparto esta impresión con todos mis compañeros, pero sí es muy fuerte, por lo menos en mí. Estamos muy afilados en la crítica, diría en un punto ideológica, aquellos aspectos del psicoanálisis que serían imposibles ahora de sostener bajo lo que uno abriría como pensamiento en torno a las disidencias sexuales o el feminismo que evolucionó, pero sin que haya necesariamente argumentos alternativos, ¿no? Es decir, estos caen, no queda ninguna duda, han sido obstáculos, han sido cargados de prejuicios históricos, culturales, han sido obstáculos también en nuestra clínica, los dejamos caer efectivamente, no nos sirven más, digamos, ¿no? Para enfocar una serie de fenómenos clínicos y también culturales y políticos. Pero ¿pudo el psicoanálisis sustituir aquello que deja caer por una otra teoría, una otra metapsicología que realmente dé cuenta de la fluidez de género, de la aparición de estas disidencias sexuales? Porque nos encontramos también con debates internos en el psicoanálisis, en donde de pronto pareciera que lo que da cuenta de esto tiene que ver, por ejemplo, con toda una línea vinculada con los enunciados identificatorios, y al mismo tiempo pareciera pobre como explicación en la genealogía de las disidencias. Entonces aparecen otras perspectivas teóricas que marcan en realidad otros rasgos en términos de identidades primarias comprometidas, pero siempre al interior de enfoques que no patologizan a las disidencias. De todos modos, pareciera que la estructura, el edificio, el andamiaje teórico del psicoanálisis todavía no logra salir de cierta hegemonía en torno de la bisexualidad, ¿no? Como que terminamos nuevamente atrapados y esta fluidez todavía no puede ser capturada por la metapsicología. ¿Vos pensás que es así esto o no? Pienso que es así, pero no solo con respecto a eso. Este, en los trabajos que hice con respecto al padre, al lugar del padre, en la crianza y demás, justamente lo que digo, y vale también para las disidencias sexuales, no hay recursos, pero hay que construirlo. Y nadie nos va a ahorrar a nosotros el trabajo de construir esos recursos teóricos en función de nuestra clínica y de los desafíos que tengamos en nuestra clínica, aún eh, con esos balbuceos y esa precariedad que significa que lo que es el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es una pirámide invertida que basa todo el peso de esa pirámide en una puntita que es la transferencia, que es algo precario, evanescente y que sin embargo sostiene todo el bloque, el edificio teórico, esa construcción impresa. Esa es la característica singular que tiene el psicoanálisis. Ahora,
algunos puntos en el camino donde uno identifica como algunas trabas, ¿no? En ese esfuerzo que todavía debemos hacer en permitir una confluencia, o más bien diría que el psicoanálisis se deje atravesar por las teorías de género, más que hacer que las teorías de género se dejen atravesar por el psicoanálisis. Me parece que estamos haciendo como un trabajo en donde intentamos tomar aquello que tienen para aportarnos, para poner en cuestión justamente algunos de las bases del psicoanálisis. Pero sin embargo, quizás hay obstáculos internos en la teoría y hay obstáculos también en los despliegues de las mismas teorías de género, ¿no? Y en los movimientos políticos, incluso cuando vos en el género en llamas empezás planteando esta cuestión del incendiar libros, ¿no? Esa ferocidad que adquieren algunos movimientos políticos eh, eh, al interior incluso de los movimientos de LGBTIQ, etcétera, también configuran un obstáculo a la hora de tratar de capturar esos fenómenos en términos políticos, en términos ideológicos, en términos históricos y el traslado que podemos hacer a la teoría, porque aparecen tensiones donde de pronto en estos movimientos, por ejemplo, hay toda una corriente en España que le niega el carácter, digamos, de mujer a los hombres que transicionaron en su identidad y los dejan absolutamente afuera porque consideran que son hombres que intentan colonizar algo del lugar de la mujer. O sea, hay fenómenos que tienen niveles de fanatismo tremendos que todavía, y tienen una vertiginosidad que me parece que nos resulta como muy difícil intentar absorberlo. Llegamos a un punto y ya hay otro, ¿no? Que adelantó y que llegó a un lugar en donde todavía no alcanzamos a entender el anterior, ¿no? Ujú. Pero bueno, para algo está justamente esa posición, y vuelvo a insistir, que tiene que ver con la transferencia y con eso que se da en ese vínculo tan especial. Eh, Mira, me hizo acordar, como decía, cuando nosotros nos fuimos de la APA, eh, es que, a ver, Blecher tenía un trabajo inédito, lo publicaron. Yo estoy convencido que Lili Blecher, que se había quedado dentro de la APA y que además tenía una relación personal de muchísima hostilidad con los miembros de plataforma, le metió mano a ese trabajo. Pero en ese trabajo concluía refiriéndose a plataforma: eligen la política, abandonan el psicoanálisis. Me parece que esos dilemas, eligen el feminismo, abandonan el psicoanálisis, o eligen tal corriente feminista, tal corriente eh, no binaria, fluida o lo que sea, y eso es, pone en duda continuar con el psicoanálisis, seguro, con el mismo psicoanálisis, pero no con el psicoanálisis en cuanto a estructura teórica que se ve obligada a dar respuestas. Y las respuestas, por supuesto que van a la teoría, pero vienen de la clínica. Después de todo, no es nada más que esperar a ver cómo se desarrolla el discurso, qué es lo que pasa en esa experiencia tan singular, en que es la experiencia transferencial que, que tiene una característica eh, totalmente diferente a cualquier otra, por el grado de intimidad, por el grado de privacidad, porque allí pasa todo mientras no pasa nada. Ujú, Y, y que es un lugar donde uno sigue, pero no es que uno sigue como un voyeur que mira a ver para dónde va, sino que sigue con una neutralidad y una proximidad hasta la incandescencia, guiado por una pasión muy singular, que es la pasión por la alteridad, la pasión porque aparezca el otro, o que aparezcan los nudos de insensatez que hacen a la cordura de ese que está allí. Y
Y es además una experiencia única por lo que decía al principio, porque uno de los dos tiene que haber atravesado por la experiencia de su propio análisis, atravesado por la experiencia del psicoanálisis, y porque además el psicoanálisis es una relación, la única, por decirlo de alguna manera, como el complejo de Edipo, que nace para terminar. En Ujú, general, las relaciones, los vínculos humanos, nacen para perpetuarse. Cuando uno se enamora, es para siempre. Si la cosa va bien, es para siempre. Si va mal, se interrumpe. Cuando uno tiene amigos, son amigos para siempre. Si va bien, sigue. Si va mal, se interrumpe. El psicoanálisis es la única experiencia por la cual, si va bien, termina. Y si no termina, es porque va mal. ujú, claro. Yo quiero, Y Dani, a ver, una cosa, si alguna compañera, compañero quiere hacer alguna, intervenir con alguna pregunta o algún comentario y romper esta endogamia conversativa, adelante, levanten la mano. Mientras tanto, yo, la verdad, uno entraría por varios lugares. Recién nombraste ese texto que supuestamente o parecería que intervino la ex mujer, la viuda de José Blecher. Eh, el primer conversatorio que nosotros hicimos lo tuvimos con Rafael Paz y entramos un poquitito yo le hice la pregunta acerca de por qué Blecher no rompió con plataformas, si no quiso, no pudo. Rafael dijo que no quiso. Eh, si tenés ganas, por ahí nos podemos ir metiendo. Pero también tengo otra pregunta, por ahí más referida a la clínica y a la evolución de tu clínica. Y justamente en un libro que se mencionó recién, que es El género en llamas, creo que fue uno de tus primeros casos clínicos. Trabajaste con una chiquita muy entrañable, querible, Marilyn, supongo que la Maylin, debes tener, Maylin, que la debes tener muy presente. Eh, y en un momento cuando estás contando la historia de Maylin, decís, releyendo ahora lo que escribí entonces acerca de Maylin, ¿qué puedo ver de lo que no vi? Te preguntas. ¿Qué puedo ver de lo que no supe y de lo que reprimí? Yo no te, a ver, no te quiero preguntar específicamente acerca de Maylin porque no creo que todos hayan leído el material. Ni siquiera yo sé si la tengo tan presente. Pero a partir de estas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo ver de lo que no vi, de lo que no supe, de lo que reprimí? ¿Qué te contestarías acerca de justamente la evolución de tu clínica? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, sí. Todo, todo. Si tuviera que revisar, es todo y nada. Que es un poco retórico, decirlo de esta manera, pero todo y nada. Maylin, justamente yo he publicado algunos historiales deformados, por supuesto, para que no puedan reconocerse. Era una nena que atendía en Cuba y que tenía una fobia a una flor, el mar Pacífico, el, Como una una rosa flor que inunda, china, la rosa china, que una inunda rosa la china. ciudad y por lo tanto terminó no pudiendo salir de la casa porque donde salía se encontraba con la flor. Y era una fobia de esas
clásicas. Y, em, pero de todas formas, anduvo muy bien ese tratamiento. Lo más loco de ese tratamiento es que yo obviamente la atendía en el hospital porque era el único lugar donde trabajaba. No había consulta privada en Cuba y, y como en Cuba tampoco había psicoanalistas y yo tenía mucho miedo de perder, yo venía de Buenos Aires, que era la meca del psicoanálisis. Y tenía mucho miedo de perder la posibilidad de la interacción con colegas, con un medio, mi práctica, mi saber, mi instrumento. Entonces, curiosamente, me adherí a lo que había renunciado, que era, la nena esta la atendía 3 veces por semana en el hospital. Y anduvo muy bien, pero efectivamente hay cuestiones que mientras releía el material de esa nena, en lo que había pasado en el análisis, no me había dado cuenta, sobre todo, algo que era muy obvio, que tenía la edad de mi hija y que había una expectativa del desarrollo de ella en la sociedad como mujer, eh, que se había colado, contradiciendo un poco los consejos al médico en la iniciación del tratamiento de Freud, donde Freud dice que la característica del psicoanálisis es que nos rehusamos a formar, a transmitirle nuestros ideales y a formarlos con orgullo creador a nuestros pacientes. Yo me había dado cuenta de que algo de eso se había colado en el, en, en el tratamiento con esa nena. Bien. No sé si alguien Eh, quisiera yo intervenir, quiero, hacer no, una algunas sola preguntas. cosa y después me gustaría abrir a todos nuestros Bien. compañeros, pero también yo habría interpretado que una de las cosas que quizás podrías haber pensado de otro modo a lo largo de los años después de ver a Maylin era el vínculo con su papá, el vínculo de seducción con el padre, ¿no? Como que me parece que también, quizás en la perspectiva que desarrollaste después, que es esa Bueno, especie de estado de alerta en el que estamos todos para detectar alguna cuestión de ese tipo, que quizás en otro momento quedaba bajo las sombras, que quizás hubiera podido ser una zona iluminada, vista ujú, Maylin muchos años después por vos, ¿no? sí, sí. Eh, yo te quiero hacer, haciendo como una especie de salto, te quiero eh, traer un contraste con el conversatorio, el primer conversatorio que tuvimos con Rafael. Rafael se muestra como un psicoanalista apegado a las instituciones, ¿no? Y vos lo acabás de decir, desde que rompiste con APA o te fuiste de APA, no participaste de ninguna institución. En este momento, hace muchos años, estás en el foro de género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, pero bueno, No es una institución y no es es una un comité asesor exactamente, pero por de supuesto. científico. La pregunta que te quiero hacer es, eh, eh, ¿cómo ves el psicoanálisis argentino actual y qué pensás de las instituciones psicoanalíticas en este momento? Y quiero decir que es muy ambivalente mi relación con las instituciones, porque al mismo tiempo que efectivamente no estoy, y nunca me queda demasiado claro si no estoy, porque yo no quise o porque no me dejaron, eh, el, hay algo que sí es importante, que fue importante para mí, que es la relación con las instituciones.
y que también tiene que ver con Blecher, porque Blecher daba personalidad en la Facultad de Psicología, pero cuando empezó con el asunto de el psicoanálisis institucional, abrió la cátedra de higiene y psicología institucional. En ese momento armamos un grupo sobre instituciones. Ese momento era el año 62-63, ¿eh? Y armamos con Silvia Huerten, con Susana Pravás, con Isabel Calvo, con Evelina Benjerov, con Estela, ahora se me fue el apellido de Estela, pero armamos un grupo sobre instituciones, no había ninguna bibliografía, empezamos a bibliografía en castellano, a hacer traducciones y nos interesó mucho la cuestión. De los grupos había empezado en el Lanús. Con Lanús, cuando yo entré al departamento de niños, ahí empezamos a hacer grupos de niños sin tener la menor idea de cómo se hacía un grupo de niños. Empezamos a inventar en función de la enorme demanda que teníamos a grupos de niños, grupos psicoanalíticos con niños. Y esa fue una experiencia maravillosa, los grupos psicoanalíticos con niños. Y con las instituciones, ya les digo, viene de la época todavía de principios del 60. Pero no acabaron ahí, porque cuando yo regresé en el 85, pocos años después, en el 89 creo, armamos un encuentro en la Argentina sobre instituciones, sobre psicoanálisis, instituciones, que fue muy importante. Convocamos 1.500 integrantes. A ese encuentro le invitamos a René Luró, a Robert Castel, a Gerard Mendel y a todos los psicoanalistas que trabajaban de alguna manera con el tema de grupos e instituciones, pero sobre todo con instituciones. Y quiere decir que el interés por las instituciones fue algo que yo siempre mantuve a pesar de no haber estado en las instituciones. Incluso esos encuentros que surgieron de psicoanálisis y psicología cubana, que surgieron a partir del encuentro con Fidel y con Mary Langer, y lo que fue después la organización de los Estados Generales del Psicoanálisis en París, en la Sorbona, en el 2000, donde fui uno de los que estuve en la organización inicial de ese grupo con Elizabeth Rudinesco, con René Mayor, que fue una gran asamblea de psicoanalistas del mundo, aprovechando el año 2000, en julio del 2000 en la Sorbona, con Derrida. Ese es otro momento de gloria. Sí, me estaba acordando que si tuviera, cuando... Nos quedamos cortos, entonces, con los No, pero vos sabés que le etcéteras estaba que acordando, hablamos antes. si tengo dos momentos de gloria. Uno es, porque además hay fotos que me lo recuerda, el encuentro de Fidel con Mary Lange. Y el otro momento de gloria es el gran anfiteatro de la Sorbona, yo hablando, hay fotos, y en la primera fila, escuchando, porque mucho más, Derrida. ¿Qué, qué más se puede pedir? Y para un pibe argentino. Este, pero bueno, mm, me Un fui para otro pibe, lado. Dani, no, no, solo que una tengas cosa. presente que Karina quiere hacer una pregunta, Karina. Está bien. No, solo digo un pibe argentino que nació en un pueblito o pueblo, lo digo respetuosamente, Pueblito, de 2.000 o habitantes. pueblito de 4.000 habitantes, 2.000 tenía, y no creo dos que tengamos. mil habitantes, Bernasconi, puede ser. Ujú. Sí, sí. Bueno, sí, Karina que no puede Karina. levantar la mano porque es anfitriona, pero quiere hacer una pregunta. Em, Interesante el recorrido que estás haciendo, la experiencia y quería aprovecharte, creo que algunos compañeros lo van a compartir esto, si nos puedes contar un poco acerca del psicoanálisis de niños en Argentina.
¿Qué, cómo fue? Bueno, mira, en realidad ahí empecé y fui siempre trabajé con niños, Ujú. hasta que el cuerpo no me dio más alrededor de los 75, antes de la pandemia, ya no pude tirarme más al suelo con los chicos. Siempre trabajé con niños y eso fue una experiencia, es una experiencia fundamental, interesantísima, tiene la enorme ventaja que el psicoanálisis con niños, vos ves, estás en el momento de construcción, el momento donde se forma y tiene una eficacia que uno lo ve ahí, lo ve en, como diría, en poco tiempo. Y es muy reconfortante. Yo creo que me dediqué al psicoanálisis de niños por impaciente, porque necesitaba que algo pasara y que la evidencia de que para algo servía lo que estaba haciendo. Y ¿Y tus con los niños, referentes teóricos, tus lecturas, tus primeras lecturas, cómo fue? Como... inevitablemente, imagínate, era Arminda Verasturi Ajá. y me ocupé de, supervisaba con todos los psicoanalistas, porque no eran las psicoanalistas de niños de la asociación. Betty Garma fue profesora mía en los seminarios. Betty y Arminda la negra fueron las figuras que iniciaron. Y por supuesto era un psicoanálisis muy kleiniano. Le agradezco mucho al psicoanálisis kleiniano porque te daba instrumentos, te daba una técnica. Era un desastre desde el punto de vista de toda la teoría tan positivista lógica, pero de todas formas habilitaba al contacto, a escuchar, a ver, a jugar con los chicos. Y pero, eh, antes que me olvide eh, porque quería decir, había aparecido algo. Y entonces, bueno, y los grupos con chicos fue también, fue toda una época. Los grupos con niños están muy ligados a la situación económica y política del país, porque en las épocas de cierto auge democrático se podía hacer y se hicieron grupos de niños en las épocas, sobre todo con la última dictadura militar, los grupos se abolieron y no, hasta hoy en día, incluso los servicios asistenciales, donde tienen enormes demandas, todavía es muy difícil que arranquen con los grupos de niños. El, la, la experiencia fundamental para mí con los chicos era seguirlos, era lo que Arminda la negra me decía, mira, vos cuando estás con un chico tenés que eh, sentarte, tirarte al suelo, ver dónde él va. Ahí hay un trabajo maravilloso inicial de Eric Homburger sobre configuraciones espaciales para ver cómo los niños se van moviendo en el espacio de las sesiones y uno los sigue al baño y no interviene. Hagan lo que hagan, uno le interpreta. La negra me decía, mira, vos lo único que tenés que hacer es interpretar. Yo lo tengo muy presente porque atendía a un pibe que iba al baño e inundaba el baño. Y yo estaba desesperado porque ella me autorizara a que yo le cerrara la canilla. Era un neurético, claro y no había caso. Lo que me decía, yo decía, pero me inunda todo, interpretable. Y un día llegué así, casi como a ver qué decía, porque había inundado el baño y todo el consultorio, la sala de espera. Y entonces le digo, y interpretable, ¿no? No había manera de que ella habilitara a que uno tuviera una actitud pedagógica o de represora. Eso fue fundamental en el 85. En el 85 yo regresé al país. ¿Y regresé con qué? Antes había estado en Nueva York unos meses y regresé con una computadora, una notebook Toshiba de doble casetera. Y no tenía la menor idea qué se hacía con ese aparato, pero no tenía dónde ponerlo, lo puse en el consultorio de niños. Y un pibe
el primero, se atrevió a tocarla. Yo me acordé de la negra porque lo que tenía ganas era pegarle en la mano y decirle, eso no se toca, y me la tragué y seguí. Ese chico empezó a jugar con la computadora, a traerse jueguitos, la cosa siguió, los chicos que se venían después veían primero la computadora y después en la pantalla los accesos directos de los juegos que habían, los videogames que habían traído, y eso me inició a mí en cómo se incorpora en el análisis de niños las nuevas tecnologías. Y entonces, antes que decirle que eso no se toca, o lo que podría ser hoy en día, entender que si un chico llega con un celular a la sesión y se pone a ver el celular es una falta de respeto, este, antes que tener una actitud de censura, incorporarlo y tratar de entender y tratar de ver qué es lo que con las nuevas tecnologías, qué impacto tiene y cómo se forman las nuevas subjetividades. Y esa me parece que es tal vez lo más interesante y novedoso que tiene y de diferencia del psicoanálisis de niños ahora y con respecto a los inicios, ¿no? Pero que sigue siendo el juego. Debo decir, y lo digo públicamente, que la primera persona en mi historia a la que escuché hablar de Internet fue a Juan Carlos Volnovich. Y fue en la casa de Ana Beresín, Juan Carlos, que un día llegaste, no sé por qué, había como una reunión, una pequeña reunión, y dijiste, hoy estuve caminando por el Louvre, dijiste. Y yo pensé, este tipo está loco. ¿De qué está? Y vos te habías metido en la web del Louvre y habías estado mirando cuadros y viniste y nos lo contaste y yo todavía no sabía que existía internet ni qué era. O sea que evidente tenías cierta plasticidad para incorporar esas herramientas desde muy La temprano, agarré evidentemente. justo un poquito más en edad y ya no hubiera podido, porque es también una cuestión de edades para entrar en esa onda. Pero hay algo que no quería que se olvide. Cuando estaban hablando antes de de los grandes temas de la teoría, que qué hacemos con eso, qué hacemos, nombraron qué hacemos con la castración, con el concepto de castración. Ricardo Rodulfo, que Dios lo tenga en la gloria, el último libro que escribió, todavía no está publicado, es sobre la castración, con una visión extraordinaria de cómo el psicoanálisis sobrevive sin el concepto de castración, con esa capacidad de fundamentación que tiene Ricardo. Yo escribí el prólogo de ese libro, todavía no está publicado, lo terminó ahí mismo, le mandé el prólogo, le gustó y a las 2 semanas se murió. Este, pero seguramente va a salir en País 2 y es uno de las respuestas a tu pregunta, Mariana, de qué se hace con aquello que hace obstáculo, o cómo se reincorpora, o cómo se deja de lado lo que hace obstáculo para poder mantener el psicoanálisis con estos desafíos que significan este, las nuevas subjetividades. Claro, porque Ricardo digamos, Rodulfo, perdón, no, no, dale, solo Dani. una cosa breve. Ricardo Rodulfo iba a ser invitado en estos conversatorios, pero bueno, lamentablemente no va a poder ser. En la otra punta del ejemplo que vos contabas de la computadora, no sé si es en la entrevista que te hicieron Lila y Marianela, pero vos contás tus inicios en algún lugar, lo leí, como analista de niños y cuando antes nombrabas a la negra Verasturi, vos insistías mucho en las interpretaciones kleinianas y una vez
un chiquito, vos relatás, te, te dice, bueno, qué ocurrente es tu comentario, algo así, Horrible, horrible. y como diciendo, qué interesante, pero bueno, no sé cuánto habrá llegado esa. O sea, vos lo ¿Cuánto le comentás agradezco? como... ¿Cuánto le Ah, agradezco a ese pibe? Yo tenía que supervisar esa sesión, por lo cual, imagínate, estaba pensando en cómo la iba a reconstruir cuando terminara y en el momento de hacer la interpretación, hice la interpretación más barroca, no para el pibe, para la supervisora. Entonces, el pibe estaba jugando, claro. mirando para abajo, efectivamente, y yo le espeté toda esa barroca interpretación, y él interrumpió el juego, me miró y me dijo, qué ocurrente, ¿no? Y ahí tanto le agradezco al pibe ese, porque ahí me di cuenta, yo tengo que hacer algo con esto. Con esto quiere decir, no con este pibe, sino con saber qué es lo que los chicos entienden a determinadas edades de lo que yo le digo. Con mucha suerte, porque en ese momento Emilia Ferreiro, que había estado haciendo su doctorado con Piaget, acababa de regresar a Argentina. Producto de eso surgió una investigación interdisciplinaria entre psicología genética y psicoanálisis y que se plasmó en un libro, Problemas de la interpretación en psicoanálisis con niños, este, donde trabajamos muchísimo toda la clínica con niños y lo que el, eh, la psicología genética, lo que los niños van aprendiendo, entendiendo o pudiendo recuperar en los distintos momentos del desarrollo. Están Lili y Alberto para hacer preguntas, comentarios. Lili. Sí, buenas noches, mucho gusto, Juan ¿Qué Carlos. tal? Este, una preguntita que me quedó con el comienzo de lo que vos estabas contando en relación a lo que vos trabajaste sobre las instituciones con otra gente, ¿no? Es decir, que eh, evidentemente hiciste un desarrollo teórico y te metiste en materiales de todo el mundo. A mí me interesaría en particular, si podés, en forma sintética por ahí, a ver qué es lo que te queda como resultado de toda esa investigación. Hay varias líneas en lo que sería instituciones. Hay una línea muy psicoanalítica, la de Gerard Mendel, sin duda, y es muy, son franceses, casi todos son franceses. En realidad hay dos grandes columnas, los organizacionalistas, que están muy ligados a la psicología norteamericana, que son estos que toman las empresas como instituciones y las que organizan, y los institucionalistas, que trabajan más sobre los conflictos que se establecen dentro de las instituciones, conflictos jerárquicos, conflictos con respecto al trabajo, sobre todo el trabajo de Mendel es con instituciones educativas, que son la mayor parte de las intervenciones que ellos hicieron, y con laborales, con fábricas, con los conflictos que se producen en las fábricas. El Luro tiene una posición mucho más radical, interesantísima, pero todas las intervenciones institucionales que hizo en general Celuló terminan mal porque es muy, muy radical en su condición. Yo, a ver, hay algo que sí quisiera decir. Yo viví 8 años en Cuba, pero eh, en un año interrumpí mi estadía en Cuba en el momento donde se estaba desarrollando la guerra en Nicaragua, la guerra contra Somoza, y me incorporé a una brigada internacional, así como hubo brigadas internacionales que intervinieron en la Guerra Civil Española
se armó una brigada internacional que intervino en la guerra que se estaba dando contra el ejército de Somoza, el ejército sandinista contra Somoza en Nicaragua. Y yo me incorporé como anestesista, cosa que por casualidad había hecho también Mary Langer cuando estuvo como en la brigada que convocó la Pasionaria en la Guerra Civil Española. Me incorporé como anestesista, pero resultó que en el lugar donde habíamos llegado había un convento de monjas josefinas, que era un pueblito. Piensen en esos pueblitos de película mexicana, pero en este caso nicaragüense, con terremoto y con guerra. Un pueblito muy chiquito y muy precario y con situaciones socioeconómicas terribles. Y estaba este convento, que era un convento, un edificio significativo, colonial, como todos los conventos, donde estaban las monjas. Y pasar la corta, eh, la madre superiora me vino a ver, me dijo que sabía que yo era psicólogo, yo dije que era psicoanalista, pero ella sabía de esas cosas, era una mujer joven, relativamente joven, y inteligentísima, y me consultó sobre los conflictos que tenía en el convento. Yo le propuse hacer una intervención institucional y resultado de eso surgió una intervención en ese convento que, dicho sea de paso, que recién lo pude escribir 30 años después de que eso sucediera, por razones obvias, pero dicho sea de paso, eh, tiene un antecedente cuando una psicoanalista argentina, Frida Smoot, que era formada en la APA en la década del 60, fue a México y intervino y armó grupos de psicoterapia psicoanalítica con los monjes en el convento de Cuernavaca, en México. Y eso fue una experiencia de la que hay varios libros interesantísimos, como el psicoanálisis entraba en la Iglesia Católica y en este convento. Gracias, Alberto, gracias Juan Carlos. Alberto Marani quiere participar y vamos Buenas a ir noches. cerrando. Sí. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué Un gran tal, gusto Alberto? tenerte acá en nuestra institución. Voy a ser muy sintético con el prólogo, no vamos a tener tiempo y me parece que puede llegar a ser una pena que quede tan poco tiempo. Yo quería, de una manera bastante rupturista, con todo lo interesante que habría un montón de preguntas para hacer, qué sé yo, este, pero yo quería ir a una cosa que decía Dani al comienzo, que era la cuestión de las transformaciones, y una en particular. Yo a veces pienso que cuando uno naturaliza la forma en que Freud empezó a trabajar, fundándose a sí mismo y fundando la doctrina psicoanalítica, la verdad es que digo, qué época, ¿no? Qué raro, porque la verdad es que un médico citar a un paciente 4, 5, 6 veces por semana, a mí me parece que debería haber sido un poco escandaloso. No lo fue. Pero voy al otro extremo. Ahora, lo que se ha naturalizado, y esto es lo que quiero preguntarte en cuanto a tu experiencia, en todo caso vivencial, es que se ha naturalizado una frecuencia absolutamente distinta, de 1, 2 y excepcionalmente 3 veces por semana. No hablemos ya del diván, que en definitiva es un mueble, a mí me parece interesante y necesario, pero bueno, soy un poco de la etapa de transición entre vos y los jóvenes profesionales actuales. Yo lo que te quería preguntar sintéticamente, y queda muy poquito, es, ¿qué experiencia vivencial desde la época que vos tuviste
y esto es lo que me interesa, vivencial, clínica, formativa, del análisis personal y después el didáctico con Diego García Reynoso, eh, eh, y esta forma actual que indudablemente yo siento es realmente muy empobrecedora, pero tenemos siempre un modelo excepcional de trabajo, una sola mención, tomemos el hombre de las ratas. A mí me cuesta un Perú hacerle entender a los alumnos, cuando tengo que dar ese material, cómo era la experiencia viva de Freud, ¿no? Entonces les leo un poco los original records y qué sé yo, para que tengan una aproximación eh, concreta. Pero bueno, no tiene nada que ver con la forma de trabajo actual. Te quería preguntar, ¿qué se perdió en el camino? Y en todo caso, si hay algo que se ganó, ¿qué se ganó? Ya en aquella época, te voy a decir de 4 veces, pasaban cosas como que alguien venía del exterior o de una provincia, hacía una consulta, tenía muy pocas posibilidades de tiempo porque tenía que regresar y, y era es ahí o nunca. Y uno también tenía sesiones, no cortas de tiempo, pero sesiones que uno sabía que era una, dos, 3 veces. Y eso no impide que uno se ponga en el lugar de analista, que escuche, que no proponga, que no intervenga, que deje discurrir y que piense como analista. Eh, Efectivamente, es otra cosa, pero yo no tengo nostalgia de la época de las 4 veces por semana. Creo que ha habido una acomodación y el cachetazo que nos dio la pandemia, porque después de la pandemia, donde qué, 1 vez por semana. El asunto era pantallita, y los cuerpos quedaron hipersemióticos porque ya no había, era contacto todo con pantalla. Buah, el volver a recuperar las sesiones presenciales es como un alivio. Un alivio, por supuesto que aún conservo también pacientes que por distintas razones, distancia o lo que fuera, eh, se analizan con la pantalla. Pero, o para decirlo de otra manera, no tengo nostalgia de aquella época. Y la sensación de que esta es una versión acortada, degradada de lo que me gustaría que sea. Porque incluso, como vos decís, en casos de pacientes o por patologías graves o lo que sea, yo 3 veces por semana, sí, sí. Bueno, vamos llegando al final de este conversatorio. Te queremos agradecer enormemente el pedacito de experiencia que nos hablando de transferencia, que nos has transferido. Eh, Siempre es enriquecedor entrar en la historia de quienes fueron nuestros maestros. Y bueno, te queremos en nombre del colegio agradecer enormemente que hayas estado hoy Soy yo el que con estoy nosotros. agradecido, enormemente agradecido, profunda y sinceramente agradecido. Y además, Daniel, creo que sos muy buen analista. Vieron que Ferenczi decía que a veces, hablando del análisis recíproco, que a veces los síntomas, los sueños aparecen en el paciente o en el analista. El lapsus que tuviste. Yo comencé la reunión de hoy diciendo que mi vida en el psicoanálisis comenzó con análisis personal, porque estaba atravesando 20 años un momento muy turbulento, muy tormentoso. Incluso cité a Paul Nizar con los 20 años y no dije demasiado sobre dónde estaba el conflicto
Ah, en aquel momento que me llevó a analizarme. Pero estaba en el conservatorio, estaba justamente en ese lapso. Conservatorio. Bueno, bueno, yo también te agradezco perdón, mucho, yo Juan no Carlos. sé, solo digo esto muy, muy al pasar, no sé, compartimos tu emoción, pero ¿habrá alguna ligazón entre el conservatorio, entre la música, el psicoanálisis y eh, no sé si soy buen analista, pero tengo como una pasión también por la música, yo, así que bueno, pero lo compartimos, el agradecimiento. Muchas Bueno, gracias. nos desmuteamos todos para aplaudir a Juan Carlos entonces. Y muchas gracias, muchas Gracias, Juan gracias. Carlos. Excelente, Gracias. me encantó. Gracias, Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Muy bueno, muchas un gracias. abrazo, un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Juan Muchas Carlos. gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.